Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal y a estas charlas en particular que he titulado Tengo un mensaje para ti. A partir del puntapié inicial que comencé con estos vídeos, hemos ido hablando de temas actuales, en la actualidad, que nos implican a todos de una u otra manera, porque desde el vamos, que vivimos en una sociedad, pues todos estamos involucrados con todos los temas, ¿no? Les comenté en algunos vídeos que yo soy escritora. De hecho, hoy quiero presentarles a dos de mis hijos literarios. Naya, una mujer. Este libro lo escribí basado en la historia de una mujer, pero una mujer nacida en la India, en un pueblo de la India, sufriendo todas las consecuencias de esa sociedad tan peculiar, ¿no? Este libro, y es lo que quiero comentar al enseñárselos, muestra la realidad, una realidad virtual, evidentemente, porque es ficción, pero basada en la realidad de las penurias, de las vejaciones que determinada sociedad sufre, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio de niñas pequeñas de 5 años. Naya es una mujer que fue casada, porque las niñas cuando nacen en la sociedad hindú son como una carga, un lastre, de las cuales su familia, sus padres, intentan sacarse de encima lo antes posible esa responsabilidad, ¿no? Pero Naya es una mujer muy especial, una mujer que se revela, que quiere otras cosas, que quiere estudiar, que ve que los que pueden acceder a los estudios son sus hermanos varones, y que las mujeres solamente están relegadas a las tareas domésticas. Y ella se revela contra eso, se revela contra ese matrimonio impuesto. Entonces huye, huye. Y ahí comienzan sus peripecias, su vida dentro de una sociedad diferente. Eh, Tiene la suerte de caer en una familia acomodada, británica, y a partir de ahí comienza su formación y su vocación de servicio. No es una novela normal. De hecho, cuando la escribí, un periodista que la leyó, que fue primero, me dijo, va a ser muy difícil que te la publiquen, porque muestran muchas cosas, muchas bajezas, muchas tramoyas de los poderosos, de los políticos. Pero bueno, está publicada y la pueden comprar y si les gusta. Mi otro libro literario, que fue el primero que publiqué, se llama Un viaje para recordar. Es este que está aquí. Es, es una historia real y ficción. Tiene mucho de mi vida y de vida de personas que yo conozco y que han estado implicadas en la mía, ¿no? Pero más que nada, lo que muestra este libro es una sociedad diferente, es la sociedad de Latinoamérica, específicamente en Paraguay. Específicamente muestra las carencias que sufren las personas nativas, las personas que eran amos y señores en esta tierra, como los indígenas, ¿no? Específicamente, muestran las carencias en las condiciones que viven. Es tanto Naya como este libro constituyen para mí como un resarcir de esa gente que padece determinadas carencias, que vive en condiciones infrahumanas, que sufren vejaciones de derechos. ¿Mm? Más allá de que ambas, las dos novelas, tienen una historia romántica de dejo novelesco, también ambas tienen aventuras, ambas sufren las connotaciones actuales, como por ejemplo en Un viaje para recordar, el narcotráfico, todas sus tramas, un secuestro. Naya también muestra
lo que son las maniobras, los tejimanejes en este caso de Sudáfrica. Una parte del libro transcurre en Johannesburgo, otra parte en Londres. Entonces vemos temas muy variados en Naya, como es el cáncer, que me toca en primera persona y que por eso pude escribir sobre ese personaje a conciencia. También muestra el SIDA, las carencias que hay en África, los esfuerzos que hacen las ONG y algunos médicos, como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, por subsanar de alguna manera la penosa situación que viven. ¿Vale? De ahí quiero llevarles, quiero trasladarlos a decirles el porqué de estos vídeos, el porqué de esta inquietud. La inquietud en mí nació en la escritura, de hecho lo sigue siendo, ¿no? Porque es una manera de expresar, de quitar de fuera, de adentro hacia afuera, todo eso que siento, lo que me pasa como ser humano, como le pasa a cualquiera. Lo que pasa es que todos tenemos diferentes maneras de expresarlo, de quitarlo, ¿no? En mi caso es la escritura y a través de la comunicación directa con las personas, como en este caso. Yo siento dentro de mí que este mundo está convulsionado, por llamarlo de alguna manera, está corrupto, ¿vale? Hay muchas cosas, mucha basura que estamos dejando. De hecho, en el planeta ya lo estamos viendo con los cambios climáticos. Estamos destrozando el planeta, estamos destrozando un entorno natural del que podíamos disfrutar perfectamente. Pero también estamos destrozando una sociedad que podría vivir perfectamente en paz, en armonía, en igualdad, en equidad. Pero hay algunas personas, algunos personajes que se han empeñado en corromper todo eso, en destruir, en dividir, en quebrar, porque es la manera de que ellos ganan, es la manera de ellos lucrarse, ¿no? Y aquí tenemos el sector político por un lado, que son instrumentos de los de arriba, y los de arriba, que son los grandes grupos económicos, los grandes capitalistas financieros, que en definitiva son los únicos que se benefician totalmente de esta situación. A los políticos los dejan, como digo yo, mamar un poco para tenerlos contentos, ¿vale? Pero la corrupción que existe en este mundo es tan grande, los valores humanos perdidos dan tanta pena, la calidad humana que se ha perdido. En lugar de utilizar la fraternidad, de confraternizar, de buscar la paz, porque, ojo, que todos los políticos se abanderan porque son buscadores incansables de la paz, de la conciliación, y es mentira, porque a la guerra la han convertido en un negocio. La guerra, hoy por hoy, es un gran negocio. Es un negocio que implica a varios sectores. ¿Por qué se declaran las guerras? Se declaran porque en la guerra se comercia con armas, con equipamientos, con alimentos, por supuesto, con medicamentos, por supuesto. Destruyen. La guerra destruye. Quienes declaran la guerra no les importa que se destruyan las vidas humanas. Las víctimas humanas que mueren en una guerra injusta que no declararon ellos, sino políticos, no les importa. El valor de la vida humana ha bajado a -0. Pero ¿qué pasa? Se destruye una ciudad. Y esa ciudad hay que volver a reconstruirla. ¿Vale? Entonces, ahí entran en juego las grandes empresas, las concesiones. ¿Quién construye qué? Los puentes, las carreteras, los edificios. Y todo eso, hay dinero de por medio. Entonces se lucran de la guerra, se lucran del dolor, de la muerte, de los ríos de sangre que derraman. ¿No? Es triste, pero es así. Otro de los grandes negociados, que no solamente ha enfermado a la sociedad,
sino que además, vamos a acercar un poquito la cámara porque la veo un poquito lejos, sino que además encierra muchísimos intereses de por medio y hay muchísimo dinero involucrado y no debería ser así. Son las grandes industrias farmacéuticas. Las grandes industrias farmacéuticas y los dineros que los gobiernos destinan a investigaciones. ¿Ustedes creen que con la avanzada de la ciencia, que con lo que el ser humano ha logrado, no pueda existir ya un medicamento contra el SIDA? Sí. Para empezar, creo firmemente que el SIDA es una enfermedad que fue creada en un laboratorio. ¿Qué es lo que pasa con el SIDA? El SIDA afecta a sectores, comenzó a afectar sectores realmente de masas bajas, me refiero a con pocos recursos económicos. En África ha hecho destrozos, pero destrozos. Ha llevado millones de vidas. Pero la medicación que existe para el SIDA, para tratar el SIDA, es cara, muy cara, inaccesible para la gran mayoría de la gente. Por lo tanto, mientras se siga comercializando, ¿quiénes ganan? Las farmacéuticas, las industrias farmacéuticas. Otro de las enfermedades con las que se supone que aún todavía no han encontrado una vacuna que la evite o un medicamento efectivo que acabe con la mortandad de gente que lleva décadas llevando, es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que cada día asola más a las personas, cada día se lleva más víctimas. En uno de mis libros, en Naya justamente, yo lo digo en aquel momento, yo padecí cáncer, ¿vale? Yo fui operada de un timoma, de hecho tengo la cicatriz para demostrarlo, no sé si se ve, que comienza aquí, la cicatriz, y termina aquí abajo. Pero yo, cuando veía las facturas que me daban en el hospital para que tomara conciencia de lo que valen, realmente eran astronómicas. En aquel momento, hace 12, 13 años de esto, 14, cada factura eran de 1.200 euros. Los medicamentos contra el cáncer son carísimos. Yo estaba ingresada cada 15 días, durante 4 días, recibiendo quimioterapia. Toda esa quimioterapia que a mí me aplicaban, todo ese cóctel químico, es muy caro, carísimo. Los costes de hospitalización, de todos los gastos en general, también son muchos. Y yo creo firmemente que sí que existe un medicamento que acabe con el cáncer. Así como inventaron las diferentes vacunas que durante décadas acabaron con enfermedades como la viruela, en fin, tantas enfermedades, el sarampión mismo, que hoy por hoy es una enfermedad que existe sí, pero que bueno que está controlada, porque bueno, cuando nacemos, vamos cumpliendo meses, nos van dando determinadas vacunas para evitarlo, o por lo menos que ataque en menor proporción. Pues el cáncer también. Pero ¿qué pasa? Si lo sacan a luz, deja de ser un negocio. La medicación del cáncer deja de ser un negocio. Y eso está denotando la decadencia de la sociedad actual. Prima los intereses, prima el dinero, prima la ambición, prima la sed de poder, en lugar de primar la solidaridad, la humanidad, el buscar la mejor confluencia para todos. Prima el poderío, la supremacía. Nadie tiene de los grandes industriales, de los grandes empresarios, los grandes capitalistas, los grandes políticos, pocos son los que tienen escrúpulos, pocos son los que tienen decencia, pocos son los que tienen calidad humana.
solidaridad, empatía con la gente. Si miramos a Latinoamérica hoy por hoy, la corrupción que se está destapando en Brasil o en Argentina, que son los dos grandes países de América Latina, es impresionante. La verdad que es dantesca. Cuando vemos una sociedad muy dispar, que se debate entre la precariedad más absoluta y la clase acomodada. La clase media fue limpiada, pero no la limpiaron solamente en Latinoamérica, en Europa también la barrieron. Más sutilmente, quizás, pero también lo han hecho. Países como Venezuela, vemos colas de personas intentando hacerse con un trozo de pan, con un kilo de arroz. Pero eso también se vio en Cuba hace mucho tiempo. No sé si aún se sigue viendo. Creo que este señor Raúl Castro ha sido un poquito más, ha cedido un poquito más, ¿no? Pero en muchos países vemos eso. Es como si estuviéramos en un ejército y los soldados forman filas para ir a buscar su ración de comida diaria. Pues esto es lo mismo, pero no es su ración de comida diaria, es algo que le puedan dar para alimentarse durante un mes. Igual. La corrupción también existe en Uruguay. Existe en todas partes. Gente que les importa nada el bienestar del ser humano, que han perdido totalmente los valores, la moral y la ética, y se han preocupado únicamente de favorecerse a sí mismos y a su entorno, ¿no? A su cofradía, por decirlo de alguna forma. Eso ha creado un caos social. En muchos lugares esos caos se acaban con la supremacía militar, recurren a la fuerza para avasallar más al pueblo. Y eso no se puede seguir permitiendo, porque de seguir gobernando de la manera que están gobernando este mundo, vamos a acabar bajo el látigo, como en los antiguos esclavos, trabajando por el techo o la comida, con un poco de suerte. Mientras todas estas grandes gentes, grandes personajes, que se han ubicado en un pedestal, siguen lucrándose, siguen enriqueciéndose. La globalización trajo la catástrofe mundial. Con la globalización llevó la miseria a lugares donde antes no existía. Uruguay antiguamente fue catapultado como la Suiza de América. La Suiza de América. Ni yo ni mis hijos llegaron a conocerla, porque la han desfalcado de tal manera que ya no queda nada. Lo que queda es precariedad. Son trabajos miserables con sueldos más miserables. Es inflación camuflada. Es la subvaluación del dólar, por ejemplo. Y así va todo. Así va todo. ¿Qué es lo que crea todo eso en esta sociedad? Crea la inseguridad. Crea la delincuencia. Pero no la delincuencia de un padre que sale a robar en el supermercado alimentos para darle de comer a sus hijos. No, eso no es delincuencia, eso es necesidad. A eso sí los castigan. Pero a los políticos que roban, que se llevan a paraísos fiscales sus fortunas que hacen a costa de la gente, a esos no van presos. ¿Verdad que no? ¿Eso es justicia? No, eso no es justicia, claro que no. La justicia es otra cosa. La justicia debe ir separada, es un poder judicial que debe de ir separado. No puede no puede depender del poder ejecutivo, mucho menos del legislativo. El poder judicial debe de ir separado para ser eficiente, para ser eficaz. Los jueces deben de ser imparciales, no deben de ser nombrados por el gobierno de turno, no, claro que no. Pero no solamente en este país,
en todos los países. En todos lados hay gente corrupta, lamentablemente. Pero es que hay que acabar con la corrupción, porque la corrupción es la que ha traído la peor de las pandemias del mundo, la miseria. Y en un planeta tan vasto, tan amplio, tan rico, no se puede permitir que haya gente en el siglo XXI que muera de hambre. Y las hay. No se puede permitir que una sociedad que se jacta de haber evolucionado permita la discriminación de las personas. Las personas somos todas iguales. Somos todos seres humanos iguales. Bajo la piel, bajo el color de la piel, somos idénticos. Nos corre la misma sangre con el mismo color. Tenemos los mismos órganos. Somos exactamente iguales. Y eso es algo que hay que entender. Las clases sociales tan separadas de la realidad es lo que crean la desigualdad para seguir ampliando la distancia con la clase, con la mayor franja de la población. Cuando se acabe con la corrupción, cuando se acabe, porque a ver, que corrupción también es lo que yo mencioné recién, de la creación de las guerras, de permitir que las grandes farmacéuticas se lucren de la gente, por ejemplo. Eso también es corrupción, corrupción humana, derivada de la ambición de poder y de la ambición por el dinero, por la riqueza. Que no está mal tener metas, pero no a costas de los demás. Mis derechos, los derechos que a mí me asisten como ser individual, como ser humano, acaban cuando comienzan los suyos. Y eso hay que respetarlo. El respeto hacia las personas debe prevalecer siempre. El respeto y las buenas costumbres, la educación, sobre todo, los valores, el respeto de los derechos humanos y fundamentales. Eso es algo que los políticos y los capitalistas olvidan. Una vez que están en la cúspide, se olvidan. Un reparto más equitativo de la riqueza, cuando uno habla de ese tema, la gente automáticamente, como les han sembrado el miedo en la cabecita, piensan en el comunismo. No, yo no quiero lo que tiene el de arriba, no, yo quiero lo mío, lo que yo me pueda ganar con mi propio esfuerzo. Tengo derecho a ello. Pero ellos, como quieren más, me lo quitan a mí. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan a los políticos. ¿Los políticos qué hacen? Aparte de gobernar para ellos y favorecerlos a ellos, siembran el miedo, siembran el temor, crean el temor en la gente, en el ser humano, siembran la semillita del temor. ¿Por qué? Porque la mente humana es más proclive a eso que a pensar positivamente, porque el entorno de toda su vida ha sido eso, el temor, porque nos han educado con temor. Nuestros padres nos educaron con temor, el temor al castigo. Nos metieron dentro el miedo, y los seres humanos funcionamos por el miedo, y hay que vencer ese miedo, hay que salir fuera, sacarlo fuera. Todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho a vivir con bienestar, con prosperidad, en armonía. Y eso es lo que los gobernantes no quieren, porque se les acaba el chollo, se les acaba sus ventajas, se les acaba su estado de bienestar. Pues así debe de ser, porque todos tenemos los mismos derechos, derecho al estado de bienestar. No se lo voy a quitar a mi vecino para tenerlo yo, no, él tiene derecho a tenerlo y yo también. Y eso es algo que los políticos de este mundo no lo aplican porque no les interesan a ellos monetariamente. Yo creo que no digo una atrocidad tan grande si digo que todos los políticos son analfabetos de la vida, analfabetos de la humanidad, porque carecen de sentido común y carecen de solidaridad, de empatía hacia la gente. Ningún
ningún dirigente político que sea corrupto, ningún dirigente político que piense en el bienestar suyo propio y en el de los demás es bueno, es eficiente. No, no. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni ecologista, no. Todos los políticos deben de gobernar el mundo porque han sido nombrados para ellos por el mismo pueblo, ¿sí? Con equidad, con empatía hacia la gente, con humanidad, con solidaridad. No es posible que pase lo que está pasando hace meses y meses y meses con los refugiados de Siria, personas que han huido de la guerra, de las atrocidades de la guerra, de la muerte, en busca de un futuro, y que nadie haga nada por ello, que nadie se haga cargo de ellos. Es una vergüenza tan grande como lo fue el Holocausto. Es el Holocausto del siglo XXI y lo estamos permitiendo. Quienes no hacemos nada, lo estamos permitiendo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar? Pues haciendo valer nuestros derechos. Leamos la historia. ¿Cómo Francia se erigió como una gran república, hizo poner las cosas en orden? Hizo una revolución francesa. La revolución francesa debe ser la revolución mundial, pero sin violencia, sin muerte, porque si no estamos cayendo en la misma decadencia de los políticos que decretan la guerra, y les estamos dando pie para que ellos se afirmen más en su poder. No, debemos luchar pacíficamente, salir a las calles pacíficamente, imponer nuestra voluntad, imponer la justicia, pero pacíficamente. ¿Es posible? Sí, yo creo que es posible. Pero para que sea posible, debe haber una concienciación de toda la sociedad a nivel mundial. Debemos de poner el freno de mano y detenernos a pensar. No más de lo mismo, porque lo más de lo mismo, ¿de qué nos ha servido? De nada. ¿Qué hemos logrado? Pues nada. Seguimos estancados en lo mismo, seguimos repitiendo la historia, más o menos avanzada, pero siempre repitiéndola, reiterando episodios del pasado. En realidad hoy hemos tocado muchas cosas y variados temas, pero temas en realidad que creo que nos importan. En la sociedad en la que yo vivo, lo que les importa en el momento a todos, lo que nos importa a todos, es lograr un gobierno que sea exactamente así. Un gobierno que sea solidario con la gente, que acabe con la represión económica y laboral que ha instaurado este gobierno, y que la igualdad vuelva a ser la meta de todos, con solidaridad, con empatía. A ver si lo logramos. El 26 de junio tenemos una cita en las urnas. Yo creo que unidos podemos. La unión hace la fuerza. La desunión que ha implantado, en este caso, en este país, el PP, la desunión aposta, ¿no? Ha sido preconcebida justamente para lograr distanciar a la gente, crear caos, confusión social y de esa manera pues tener ganancias políticas, sacar ganancias electorales. Es hora de que nos demos cuenta de su jueguito y que le digamos: no somos tontos, no somos ignorantes, somos personas, tenemos valores, tenemos dignidad, somos educados y ya no nos cambian un cristal por una barra de oro. No, esta sociedad ha despertado y este despertar tiene que contagiarse a todos los rincones de la tierra para hacer de este mundo un mundo mejor para todos. Si es posible, claro que sí es posible. Nos lo debemos a nosotros mismos, pero más que nada se los debemos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por estar ahí. No te conozco, no te veo, pero te aprecio desde el corazón
porque estás dedicando 30 minutos de tu tiempo y me gustaría mucho recibir tus comentarios. Si te gustó, pues el dedito para arriba. Si no estás de acuerdo, el dedito para abajo. Y si tienes un poquito más de tiempo, un comentario. Un comentario con, quizás también con temas que te interesen y que quieras que desarrollemos. Muchas gracias por su atención. Y bueno, los espero en el próximo vídeo. Y si quieres suscribirte al canal, pues encantadísimo. Buenas tardes.